Estamos ya preparadas para hablar de arte, en concreto de los símbolos en ese mundo, en el mundo artístico, porque son los protagonistas de nuestra próxima sección de cultura, que comenzamos con una exposición que puede verse, Raquel, en Santa Cruz de Tenerife. Cuéntanos. Exactamente, muy buenos días. Como bien has dicho, Marta, son icónicas porque es una exposición en la Galería Bibli en Santa Cruz que además es colectiva y vamos a ver obras importantísimas como de Gonzalo González, que están en diálogo con Pedro González o con Maribel Nasco. Es una colectiva y se llama Carnalidad y Vacío. ¿Qué significa esto? Pues sí, habla sobre el cuerpo, pero también sobre ese espejismo que tenemos con el cuerpo, ¿no? Sobre ese vacío que a veces genera cuerpos quizás mutilados o cuerpos deformados, que nos hace sentir toda esa corporalidad y toda esa carnalidad. Pero lo mejor es que lo explique el comisario Fernando Pérez de Galería Bibli. Vean. Bueno, Carnalidad y Vacío es la exposición que tenemos en la galería hasta el 15 de marzo y en ella hemos reunido a 9 importantes artistas canarios que han trabajado con la idea del cuerpo. La idea del cuerpo como ausencia o como presencia. Algunos artistas como Francis Naranjo o como Gonzalo González, esa presencia del cuerpo es un poco más críptica. De Francis Naranjo, una preocupación del humano como especie en un territorio, o sea, siempre debajo de nuestros pies lo que hay es un territorio pantanoso, ¿no? En el caso de Gonzalo González, esa pieza realmente, toda la década de los 90, te diría que siempre todas esas piezas transitan por el romanticismo. Frente a la inmensidad de un paisaje, como hacía Friedrich, nosotros realmente ponemos cuerpo en esa pieza. Nosotros somos los que estamos frente a ese paisaje. Piezas, por ejemplo, como la de Pedro González, que es una pieza de unas dimensiones generosas, de una época importantísima de Pedro González, Cosmoarte. Es un pintor del cuerpo descarnado, prácticamente. La pintura se basa en transparencias, ¿no? Maribel Nasco sí que quería mostrar a Maribel en un territorio que normalmente no se ve tanto, que es un dibujo más procesual, casi te diría que es un dibujo de taller. Estos dibujos son dibujos de Plácido Fleitas, muy complicado que aparezca un dibujo de Plácido Fleitas y que esté a la venta. Bueno, esta pieza de Lecuona y Hernández, que se llama La desilusión de los límites, tal vez la más conceptual también de las propuestas de la exposición. Ellos siempre hablan de qué oculta un cuerpo, ¿no? O sea, esa materialidad de qué hay detrás de la ocultación. La pieza es una pieza muy importante dentro de la trayectoria de Ernesto Valcárcel. Pertenece a los últimos volúmenes que hizo Ernesto, que empezó a desarrollarlos en los años 70 y que fue un paradigma para todo el desarrollo de la escultura contemporánea en las islas. Aquí tenemos 2 de la serie de las gimnastas de Juan Bordes y lo que hace llevar al límite la flexibilidad humana hasta límites monstruosos. Es interesante y cómo dialogan las obras entre unos y otros y sobre todo cómo se desarrolla el diálogo de piezas tan inconexas con el tiempo, como la de Plácido Fleitas del año 50, Pedro González del año 78, la interconexión que tienen todos los autores en esta exposición. Bueno, pues ya lo saben, en la Galería Bibli. Además se clausura este viernes, hay que ir ya porque mañana ya se clausura y hay, la verdad, verdaderas joyas icónicas, ¿verdad? Y hoy quiero hablarte de una persona que es verdad que con su cuerpo hizo una activista que con su cuerpo y con lo que hizo, cómo se posicionó, hizo que cambiaran las cosas, que el arte también sirve para eso, muchas veces para que cambien las cosas. Te voy a hablar, o nos vamos a remontar a 1955, que eso en la historia fue ayer, muchos de los que nos ven estaban vivos. En Estados Unidos, recordemos que bueno, Lincoln había quitado ya la esclavitud casi un siglo antes, en 1863, pero todavía en el norte, mira qué imágenes estamos viendo, todavía en el norte había segregación, entonces el colectivo afroamericano en el norte, por ejemplo, no cobraban igual, estaban hacinados, pero es que además en el sur había una segregación de que no podían utilizar, por ejemplo, los mismos baños, ni los lugares públicos,
ni las guaguas. ¿De quién te quiero hablar hoy? Pues de Rosa Parks. Rosa Parks fue una activista afroamericana que se negó a sentarse en la parte trasera de la guagua. Se rebeló. Como vemos, estas guaguas, que eran justo las que estaban, tenían un cartel en el que ponían a la mitad only, ¿ves? Que las personas de raza negra se tenían que sentar detrás y los blancos delante. Es más, era tan humillante que entrabas por la parte de delante, comprabas el billete, tenías que salir de la guagua y entrar por detrás. Muchas veces hasta los dejaban, cerraban las puertas y no se podían montar en la guagua. ¿Qué pasa? Si llegaba, te podías sentar en el medio, te podías sentar en los sitios intermedios, pero si llegaba un blanco y pedía tu asiento, te tenías que levantar y cederlo. Además, la cosa se complica. Aquí tenemos a Rosa Parks. Ella había sido activista antes y es verdad que no es la primera tampoco en reivindicar este gesto. Ella se sienta ahí, aquí más o menos, en la parte del centro de la guagua, y llega un blanco. Según ella dice en su libro Mi historia, ni siquiera el hombre blanco pidió el asiento, pero el chofer tenía potestad absoluta, le daba la potestad como a un policía para decirles levántese y ceda el asiento. Ella no se quiso levantar, el chofer le dijo pues voy a llamar a la policía, pues llámela. Vino la policía, se la llevaron detenida, 1955, se la llevaron detenida, hubo un juicio, tuvo que pagar unos $10 y 4 de costas, eran $14, tenía que pagar, no los pagó, se negó a pagarlo porque era una injusticia, y justo en ese momento, 4 días después, ya empezó un boicot que estuvo muy reforzado porque Martin Luther King estaba cogiendo muchísimo peso en la comunidad, y comenzó un boicot, Marta, en el que le decían a la comunidad afroamericana que no cogiera la guagua. ¿Qué pasó? Los usuarios de la guagua, los consumidores de las guaguas, el 80% era la comunidad, claro. Exacto, era la comunidad afroamericana. Las pérdidas fueron enormes y el boicot duró más de un año, unos 381 días, creo. Ante esto, los poderes tuvieron que ceder y, por suerte, la Corte Suprema, aquí vemos a Martin Luther King, ¿no?, en esos momentos tan emotivos, él llamó a seguir con ese boicot y también a manifestarse, y entonces ya la Corte Suprema declaró que la segregación era ilegal. Todavía estamos luchando por la igualdad en muchísimos sentidos, sectores y demás, pero es cierto que estas imágenes de Rosa Parks cambiaron el mundo, lograron un cambio no solo social, político y económico, porque todos los cambios son globales, y hoy tenemos eso en el pensamiento. Entonces me he acordado y nos hemos acordado para este fin de semana en Canarias Escultura la importancia de las fotografías, Marta. Si bien en el presente no cambian las cosas, que sí se pueden cambiar, las tenemos en la memoria para lo que se pueda cambiar en el día de mañana, ¿no?, para hacer otra sociedad mejor. Por eso este fin de semana en el Canarias Escultura vamos a visitar en Gran Canaria, en la Biblioteca Insular, una exposición, voy a ver si digo bien el nombre, de Evgenij Maloletka. Aquí lo tenemos. Maloletka es un fotoperiodista, un fotógrafo ucraniano que ha documentado la guerra de Ucrania desde el principio, pero es que además él vive allí. Él tiene esa doble vertiente de que no solo como periodista, como fotoperiodista, trabaja para llevar unas imágenes al mundo lo más objetivamente posible, sino que además son sus vecinos. Ha conseguido 2 premios Pulitzer, ha conseguido el World Press de fotografía, una fotografía demoledora en 2023, y tendremos este fin de semana a Leandro Betancourt, que es el comisario de esta exposición, pero es que además también tendremos al propio Maloletka en nuestro programa. Sí, porque llega mañana, porque ¿de dónde viene? Viene de recoger el Oscar, porque sabemos que sus fotografías además han participado en el documental Los 20 días de Mariupol, que se llevó el Oscar en esta edición. Vamos a hablar también con vecinos, con refugiados ucranianos, y vamos a ver estas fotografías. ¿Por qué es tan importante? Como además decía el director del documental recogiendo, esta es la del WordPress que ganó el WordPress Photo. ¿Por qué es tan importante? ¿Cambia realmente el arte? ¿Puede cambiar las conciencias en el presente? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que crean memoria, y la memoria es importante para cambiar la historia. Yo creo que sí puede cambiar conciencia. Yo creo que sí, ¿verdad? Esperemos. Bueno, antes de despedirte, Raquel, una noticia que hemos conocido ayer, esa iniciativa que pone en marcha el Museo del Prado, ya sabes, que va a traer a Santa Cruz de Tenerife durante todo un mes una auténtica joya de arte. Vamos a ver ese cuadro, se titula Cabeza de Venado, de Velázquez, nada menos,
y es una sesión temporal de ese museo, del Museo del Prado de Madrid, que está marcado en el proyecto El Arte que Conecta, que permite que museos repartidos por toda España exhiban de manera temporal algunas de las obras maestras de la pintura española. Estará expuesta desde el 13 de mayo al 9 de junio. Vamos, tenemos tiempo, hay que ir. Les digo unas pinceladitas muy breves. La pinta más o menos entre 1926 y 36. Cuando la comienza tiene unos 27 años. Recordemos que, claro, al ser un venado, creemos que puede ser para un pabellón de casa. Aquel pabellón de casa que se quemó, que se llamaba la Torre de la Parada, pues puede ser. Y también hay algunas dudas de si ese ejemplar tan magnífico pudo haber sido cazado por Felipe IV y entonces, pues como gran cazador, él lo hizo. ¿Qué es lo importante que tienen que fijarse cuando vayan a verla? Que esto dignifica al animal. Lo que está intentando hacer en esta ocasión Velázquez es un retrato del animal, una personificación como para elevar su grandeza, ¿no? Su dignidad. Bueno, pues hablaremos de esto cuando llegue la obra aquí a Tenerife. Raquel, ha sido un placer como siempre. Muchísimas Te vemos de nuevo el gracias. próximo jueves. Claro que sí.